El primer toque no fue de manos, fue la espuma desgastada de un conejo de peluche rozando la rodilla de su pantalón. La lluvia golpeaba la ventana del café en una cadencia en la que se podía medir el tiempo. Primero un compás apacible, luego una ligera insistencia. El olor a canela y café recién molido llenaba el aire, se pegaba a la ropa, se metía en los bolsillos como si guardara secretos. J. H. Jun estuvo allí, con la espalda recta y las manos en la tapa de la libreta, escuchando el mundo en pequeñas señales, el tintineo de la cucharilla contra la taza, el cierre de una puerta en el otro extremo del local, el leve roce de unos pasos acercándose. Era una práctica constante, una manera de mapear lo que no veía. La niña se detuvo a su lado con el peluche en la mano. Se llamaba Alia y tenía la respiración todavía húmeda del paraguas. Su madre, Imani, la observaba con una paciencia hecha de costuras apretadas y la sonrisa de quien ha aprendido a no vendar la esperanza por partes. La niña extendió el conejo sin hablar, como si ofreciera algo de lo que ella también necesitara permiso. La cuerda de un botón se había deshilachado, el relleno asomaba por una costura. Mr. Hoppy, por fuera sencillo, tenía la textura de un abrazo doméstico. June no necesitó ver para entender la intención. Sintió primero la presencia de la niña, luego el suave contacto del peluche contra la tela de su pantalón. El peluche rozó un borde de su mano y dejó un rastro de algodón y polvo de jabón en sus dedos. Era un contacto mínimo y aún así lo cambió. Algo en la noche anterior y en la distancia que la ciudad pone entre la gente se hizo más cercano por ese roce. Y Manny habló, la voz baja, midiendo cada palabra. Habló de la niña, de trabajos de medio tiempo, de la escuela, de alquileres que se estiraban como una cuerda. Jun escuchó más allá de las sílabas. Reconoció el cálculo en la respiración, la precisión en la forma de ordenar las frases. Cuando ella terminó, él no respondió con discurso. Tomó la libreta que siempre llevaba y deslizó el bolígrafo entre los dedos como quien tiene el hábito de ordenar el mundo en rectas. Escribió una frase corta, sin adornos. La tinta olía a tinta y a rutina. Subrayó con un trazo firme. Deslizó la libreta hacia Imani con una seguridad que no parecía depender de ojos. Ella la tomó, leyó en silencio, los músculos del rostro cambiando por dentro. La nota decía, sin más: mi casa, trabajo, pago, necesito. Imani dejó escapar un sonido que era una mezcla de alivio y recelo. No era una promesa hecha de grandes palabras, era una estructura, un techo, tareas, dinero. Ella respondió con una nota propia, temblorosa al principio, en su libreta, la manera en que muchas mujeres en la ciudad contestan a una oferta cuando no tienen más que la verdad como moneda. Acepto. ¿Cuándo? Jun la miró de frente, o eso supieron ambos por el modo en que se cruzaron los silencios, y contestó con otra línea. En 3 días, empieza con lo básico. Mr. Hoppy, bienvenido. El contacto primario había sido el peluche. La transacción posterior se selló en papel. Para Jun, el gesto del conejo había sido un puente, una prueba mínima de confianza. Para Imani, la libreta era la forma paladeable de una oferta que no dependía de promesas efímeras. La ciudad siguió lloviendo. Un barista puso una taza humeante frente a Jun. La canela flotó como humo sutil. Si esta historia te interesa, suscríbete para seguir relatos de segundas oportunidades y segundas vidas. El traslado a la penthouse fue una coreografía propuesta en notas y en manos. Jun tenía un ritmo propio, no delegaba la supervisión de su vida, la organizaba. Su voz se aferraba a la libreta, las palabras escritas eran instrucciones, acuerdos, un mapa de la convivencia que no podía confiar a la memoria ajena. Había principios y pequeños rituales. La libreta empezó a acumular frases cortas que se volvieron casi liturgia para la casa. Horarios de las comidas, la posición de las tazas, las horas en las que la puerta debía quedar cerrada. Alia aprendió pronto que la taza azul era la de Jun y que al ponerla siempre 1 centímetro a la izquierda de la radio, él encontraba el borde sin preguntar. Imani aprendió a colocar el peluche en la mesita al lado del sillón, a preparar el chocolate con la cantidad exacta de canela que le gustaba a Jun, 3 vueltas de cuchara, 5 segundos de espuma,
y a dejar las llaves siempre colgadas en el clavo junto a la puerta. June describía las cosas con la claridad de quien da las coordenadas de un mapa invisible. La mesa está a 4 pasos desde la puerta. El pasillo, 4 pasos más. La alfombra tibia en la sala. No la muevas. Y ella obedecía porque, a su modo, aquello era parte de un acuerdo: seguridad por salario, rutina por techo. Los primeros días fueron de aprendizaje. Hubo torpezas domésticas que se convirtieron en risas apenas contenidas. Imani calculando mal la cantidad de azúcar, Alía derramando la leche por accidente y luego secándola con una impulsiva reverencia que parecía una disculpa. La casa, que antes había sido un escenario de reuniones con vasos de cristal y acentos medidos, comenzó a llenarse de objetos que tenían nombre y razón de ser. Una radio con frecuencia específica para las noticias matutinas, una mesa lateral donde caerían los libros con aroma a papel, una repisa dedicada a Mr. Hoppy. June no era una figura decorativa, ni un patrón distante. Tenía la disciplina de un líder. Su autoridad venía en gran parte de la manera en que administraba las cosas concretas. De forma indirecta, enseñó a Imani a leer en braille una tabla de números que había adaptado para ella, códigos de la despensa, claves para el manejo del teléfono fijo, el orden de las cuentas. La libreta se convirtió en un puente entre 2 tipos de visión: la suya, entrenada en la escucha y la comprobación táctil; la de ella, basada en la mirada y en la improvisación. Los primeros días fueron de aprendizaje. Hubo torpezas domésticas que se convirtieron en risas apenas contenidas. Imani calculando mal la cantidad de azúcar, Alía derramando la leche por accidente y luego secándola con una impulsiva reverencia que parecía una disculpa. La casa, que antes había sido un escenario de reuniones con vasos de cristal y acentos medidos, comenzó a llenarse de objetos que tenían nombre y razón de ser. Una radio con frecuencia específica para las noticias matutinas, una mesa lateral donde caerían los libros con aroma a papel, una repisa dedicada a Mr. Hoppy. June no era una figura decorativa, ni un patrón distante. Tenía la disciplina de un líder. Su autoridad venía, en gran parte, de la manera en que administraba las cosas concretas. De forma indirecta, enseñó a Imani a leer en braille una tabla de números que había adaptado para ella, códigos de la despensa, claves para el manejo del teléfono fijo, el orden de las cuentas. La libreta se convirtió en un puente entre 2 tipos de visión: la suya, entrenada en la escucha y la comprobación táctil; la de ella, basada en la mirada y en la improvisación. Los amigos y aliados de June entraron y salieron del apartamento como piezas de una maquinaria amable. Marcus, vecino del piso de abajo, apareció una tarde con una caja de galletas y el viejo hábito de servir a quien lo necesitara. Había trabajado años en una cafetería y conocía la ciudad por el peso de las palabras que la gente dejaba caer en la barra. Mrs. Chen, que vivía en el edificio contiguo, vino con un plato de sopa y con la memoria de historias que hablaban de cómo protegerse unos a otros. Jun, el consejero, hombre de trajes sobrios y voz práctica, siguió viniendo con datos, informes, números, contactos. A todos les gustaba la forma baja y firme en que Jun decía las cosas. Era un hombre que transformaba el poder en precisión. En la libreta aparecieron listas y señales que marcaron la convivencia. Reglas de casa: tazas, azul igual té, gris igual chocolate. Alía, acostar 20:00. Visitas, avisar con 24 horas. Mi agradecimiento, no dejaré que la toquen. Era una frase breve, escrita después de la primera semana, cuando los silencios en la casa ya no eran extraños, sino familiares. Jun la escribió con una mano que no temblaba. No era una declaración de furia, sino un inventario de cuidados. La libreta servía como testigo de un compromiso que iba creciendo con pequeños actos. Imani dejó por debajo de la tapa un papel: gracias por la casa. Y, en otro lugar, Alía dibujó con la punta de un lápiz una línea que representaba a Mr. Hoppy sentado en la estantería. En la ciudad, las cosas seguían siendo frágiles. La torre de vidrio en la que vivía Jun pertenecía a un mundo donde la prudencia se compraba y se vendía.
El poder que Jun había acumulado en sus años como ejecutivo no se había desvanecido con la pérdida de la vista. Estaba ahí en su agenda, en la manera en que ordenaba prioridades y en su capacidad de escuchar redes. No era la persona a quien retaban por capricho. Aún así, la vida de la casa recién formada tenía sombras externas. Un día, mientras Imani preparaba la escuela para Lía, un telegrama llegó sin nombre. La empleada del banco dejó el sobre en el recibidor y mientras instruía en voz alta los motivos de la entrega, se notó algo. El tono cristalino de la oferta que Jun había redactado al principio chocaba con la textura de la burocracia. Una transferencia había sido bloqueada por revisión inusual. Un pago de rutina, una cifra pequeña si se comparaba con la escala de los negocios de Jun, pero suficiente para encender la alarma. Jun no mostró alarma en voz alta. Tomó la libreta como quien recoge un mapa que necesita ser corregido. Escribió sin alargar la letra. Revisión, 2303. Banco, prueba, llamar a Jun. La firma al final no era un pedazo de ego, era un procedimiento. Mandó a Jun, su amigo, a rastrear el movimiento. Al teléfono, la voz de Jun, el consejero, habló en números. Hay una intervención sofisticada en 3 cuentas. Coincide con un patrón que conocemos. Necesito revisar las operaciones offshore y los certificados. Park Mino. Es posible. El nombre vino como una sombra previamente conocida. Park Mino, hombre con capacidad para mover tormentas pequeñas y que disfrutaba de las mareas largas. No lo presentaban como un villano. Era un rival, un hombre con paciencia y recursos que sabía cuándo golpear sin llamar la atención. Imani ya había tenido roces con algo parecido en su vida anterior. Vendía empanadas en un puesto de la mañana y conocía la precariedad de las ciudades. Un cliente que no volvía por miedo, un proveedor que cambiaba de precio, una autoridad que miraba con indiferencia. Para ella, el bloqueo bancario fue una grieta que olía a ayer y también a futuro incierto. Se sentó en la mesa con la nota de Jun en la mano y la respiración como una cuerda que vibra. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas verificaciones. Jun revisó estados con el oído apretado, habló con abogados que le dictaban nombres al teléfono, cruzó llamadas y claves. En la libreta, más trazos. Contactar a Marcus, tienda de coches, ver cámaras del garaje, reportar a la entidad. Marcus vino con el informe del portón de entrada, una manipulación en el sistema de arranque, leve, apenas perceptible, como quien intenta torcer una cerradura sin romper nada. El coche no había sido dañado, pero las señales eran lo suficientemente claras como para despertar la inquietud. Alguien exploraba. Inevitablemente, las cosas en la casa se tensaron. Imani se culpó por llevar a su hija a un lugar ajeno. Jun, por su parte, calculó y reordenó. La venganza no era parte de un plan inmediato. La respuesta de Jun, si llegaba, sería una maquinaria fría y precisa. Lo que no iban a hacer era entregarse a la violencia. El mundo que conocía Jun se peleaban los márgenes, contratos, rumores, el flujo de capital. Él prefería trabajar en esos márgenes. En las noches, cuando la ciudad se volvía un rumor y el calor del chocolate ascendía por los poros del apartamento, Jun escribía en la libreta pequeños apuntes que eran como medallas. No eran juramentos, eran mapas de un tipo de cuidado del que nadie hablaba en voz alta. Lista de aliados. Marcus, garaje, confianza. Mrs. Chen, testigos, comunidad. John, consejero, números, estrategia. Abogada, Seo Min, contratos y blindaje. Sus dedos rozaban la tapa y se detenían en la palabra que esa noche le pesaba más que otras, protección. Recordó fragmentos de discursos, reuniones con gritos contenidos y la manera en que la gente le pedía que resolviera cosas que él no siempre podía resolver sin ensuciarse. Un día le había costado una amistad, otro, una reputación. Había aprendido que el poder mal empleado se vuelve ruido. Por eso, esta vez su decisión fue medir. Imani, por su parte, hacía su propia cartografía de la seguridad. Aprendió a no dejar su bolso en la mesa, a cruzar el pasillo con la bolsa de la escuela en la mano, a preparar una mochila con suficientes monedas y el receptor del teléfono. Tenía miedo, por supuesto,
La ciudad exigía un precio por casi todo, y ella lo pagó alguna vez con la serenidad. Pero en la casa había una sensación distinta. Cuando Alia dormía, dejaba el peluche encima de su almohada, y a veces se daba permiso a quedarse un rato más en la sala, escuchando a Jun hablar por teléfono, viendo la forma en que su voz bajaba cuando hablaba con aliados. Las semanas pasaron con un ritmo que parecía querer normalizar lo anormal. Hubo días en los que la libreta no era más que una lista de compras y un agradecimiento escondido. Gracias por venir. Esas notas pequeñas, dichas o escritas, fueron el cemento de la convivencia. Hubo tardes en que cargaban la mesa con proyectos pequeños. Jun financió un taller de alfabetización para adultos en el centro comunitario, y Manny coordinó la lista de alimentos para llevar. Mrs. Chen repartió sopa en los bancos de la plaza. La penthouse, que antes era una cápsula de ejecutivos y eventos, se volvió un refugio que se abría a la calle en formas mínimas, medibles. Pero la ciudad no perdona la gentileza con la misma sonrisa. Una mañana, la asistente del edificio, una mujer que conocía los pasos de la torre como la palma de la mano, trajo una carta sin remitente. El matasellos era elegante y ajeno, la tinta fría. Abierta en la mesa de la cocina, la carta contenía un solo papel impreso con datos, una lista de cuentas, fechas de expiración de contratos y una nota al margen que decía, en letra mecánica, revisar su posición. No era una amenaza explícita y, sin embargo, era mensaje suficiente. Un intento de recordar que, en algún lugar, alguien contaba y reclasificaba su nombre. Jun dejó la carta en la mesa, la tocó con 2 dedos como se tocaría una moneda extraña y escribió en su libreta con una calma que no era fingida. No dejaré que la toquen. Esa frase, nuevamente, no fue grito ni alarde, fue un acto de sentido práctico que selló una noche de vigilancia. La repisa donde iba Mr. Hoppy echó una sombra sobre la mesa. Alia lo colocó con cuidado, como quien arrima un guardián. Jun, al rozar el peluche, sintió el algodón y la costura, el mismo contacto que había abierto la puerta unas semanas atrás. Había algo de magia doméstica en ese gesto, un objeto pequeño, ordinario, que servía de puente entre la ciudad exterior y la intimidad de la casa. No era casualidad que un pedazo de tela desgastada se convirtiera en símbolo. Mr. Hoppy había sido la llave que permitió el primer encuentro, y ahora, colocado en la estantería, era el silencioso testigo de una familia que se formaba a base de ritmos y precauciones. Jun entendía los símbolos, era un hombre que hacía de los gestos una arquitectura de protección. De ahí surgiría la estrategia que más adelante bordearía la venganza sin salirse de los límites que él se imponía. Las noches siguientes trajeron llamadas y visitas coordinadas. Jun y su consejero Jun hablaron durante horas de ajustes de cartera, de pequeñas ventas de activos para desactivar riesgo, de alianzas con bancos que podían ofrecer cortafuegos legales. Marcus explotó su red de conocidos en talleres para inspeccionar sin alarmar. Mrs. Chen habló con vecinos para vigilar entradas y salidas. Y Manny, que a veces se sentía como un peón en un tablero demasiado grande, empezó a entender que la defensa también tenía su artesanía. Un contrato bien redactado, una cuenta protegida, un rumor controlado. Aparecieron tablas en la libreta, con números y flechas, como quien dibuja una ruta de escape o un plan de jerarquía. Jun usaba una fórmula: identificar el riesgo, neutralizar la exposición, retener aliados. Todo estaba trazado en palabras cortas y precisas. Aislar Mino, 3 pasos, testigos, contratos blindados. Pero había otra cosa que la libreta guardaba, la vida que se tejía en la casa. Alia aprendió a recitar por la mañana un verso corto que Jun había inventado. Manos, pies, corazón, Mr. Hoppy en su rincón. Era un ritual que no pretendía nada más que dar forma a la seguridad. Y Manny, en las tardes, se sentaba a coser un botón en la oreja de Mr. Hoppy, y mientras lo hacía, contaba en voz baja la historia de las empanadas, de mañanas en las que todo estaba por construirse. Jun la escuchaba y, a su manera, respondía con notas. Buen trabajo, cocina, mejorar sal. Era una domesticidad que no hacía concesiones, afecto y orden estaban mezclados.
El primer gesto hostil de mayor volumen llegó en una forma administrativa. Un auditor llegó con preguntas sobre una inversión menor, de esa índole que busca agujas en un pajar. Preguntas sobre documentos que necesitaban ser presentados, firmas que parecían haberse perdido. La oficina de Hun, siempre implacable, mostró por primera vez una grieta burocrática. Hun no se lanzó a la confrontación, volvió a la libreta y escribió una sola palabra que para él era un eje. Auditoria, cerrar, Seo Min. La abogada apareció al día siguiente con seriedad, con cláusulas y con el mono de quien acostumbra a poner puertas. Preparó los papeles, hizo llamadas, envió señales calibradas a bancos y corredurías. La forma de Hun no era espectacular. Imani empezó a notar que las noches de la casa se extendían por llamadas y revisiones mientras Hun levantaba notas y marcaba casillas con la firmeza de un constructor. Y, en ese ir y venir, el peluche siguió siendo la bisagra. Mr. Hoppy, con su costura mal reparada por Imani, con un hilo amarillo en el abdomen, seguía colocado en la mesita. Cada vez que Hun lo tocaba, sus dedos recorrían la moda del hilo como quien lee una historia. Había en el peluche una verdad simple: el mundo podía ser hecho de acciones pequeñas y persistentes. Una tarde, mientras el sol se deslizaba en una rara calma y el café olía a pan recién horneado, Hun escribió otra nota en la libreta, una que había estado gestándose en noches largas. Plan: aislar, exponer riesgos. No humillar, no violencia. Debajo, agregó, proteger, Imani, Alia. Fue una decisión que no buscaba venganza por el placer de la causa, buscaba reequilibrio. Si Park Mino tenía recursos, Hun tenía redes, contratos y la capacidad de hacer que los números volvieran algo improbable. Hacer daño no era un objetivo, restituir la tranquilidad lo era. La casa, mientras tanto, seguía llenándose de esos microgestos que hacen una familia. Una cucharilla siempre al lado del tazón de chocolate, el lugar exacto donde colgar la bufanda cuando llegaban de la lluvia, una canción corta que Alia cantaba al dormirse. Imani dejó una nota debajo de la tapa de la libreta, en tinta corrida, que decía: «No solo por la casa. Gracias». Hun la leyó, tocó las letras con el pulgar y escribió en respuesta, apretando el bolígrafo como quien sella un pacto: «Mi casa. Trabajo. Necesito. Gracias. Por venir». La ciudad seguía a su modo, impaciente y paciente a la vez. Desde afuera había ojos que contaban, y desde adentro el hogar contestaba con rituales y redes. Hun había abierto una puerta porque un peluche había rozado su pierna. La decisión de invitar a Imani y a su hija no había sido un acto de caridad, había sido una apertura calculada, una esgrima mínima con la soledad que llevaba en la espalda. Ahora, frente al primer indicio de interferencia, la libreta se convirtió en la cámara donde se guardaban las decisiones y los pequeños triunfos. Al anochecer, con la lluvia volviendo a la ciudad en otros compases, Hun se sentó en la sala con la libreta en el regazo y Mr. Hoppy en la mesita. Las luces de la calle parpadeaban como si alguien revisara el tablero de la urbe. Hun escribió una frase final en la página que hoy sería el marcador de un tramo nuevo. «No dejaré que la toquen». La tinta se secó. Fuera, la ciudad respiró. Dentro, la familia se preparó para algo que sería largo y metódico. No una venganza que descendería en golpes, sino una estrategia que haría del poder una herramienta para contener. La decisión ya no era solo de Hun, empezaba a ser un compromiso colectivo, con nombres en la libreta y roles asignados. Imani dejó a Alia durmiendo, cubrió con cuidado a Mr. Hoppy y se quedó un instante escuchando la voz de Hun, que hablaba al teléfono, medía palabras y nombraba pasos. La primera parte de la noche terminó con un toque de peluche, una libreta llena de decisiones y la sensación de que algo mayor se acercaba en silencio, listo para ser tejido con paciencia y números. La tinta de Hun aún olía a noche cuando el teléfono sonó otra vez. Cada llamada parecía un pulso en la malla que había tejido. No todas eran negocios. A veces eran voces que habían aprendido a confiar en su manera de ordenar el mundo. Otras eran advertencias encubiertas, nombres que circulaban como piedras arrojadas bajo la puerta.
Pero esa noche la llamada tuvo un tono distinto. Seo-min, al otro lado, corta y metódica, dijo una frase que Jun transformó en brújula. Documentos listos. Hay inconsistencias en el portafolio de Mino. 3 sociedades pantalla. ¿Tomó acción? Jun deslizó los dedos sobre la tapa de la libreta como quien mide el espacio antes de trazar una línea. Escribió: confirmar, sociedades, reunir testigos, plan legal. La letra fue firme. No se sentía el alivio de la victoria, sino la calma de quien sabe que cada paso será contado y pagado. Los días siguientes fueron un entramado de pequeños asaltos administrativos y mucha paciencia. Jun no gritaba, no hacía espectáculos. Trabajaba con la elasticidad de un equipo acostumbrado a mover pesos sin ruido. Llamadas a inversores discretos que conocían su nombre, correos encriptados que Seo-min entregaba como quien deposita una llave en una caja fuerte, reuniones en cafeterías donde Marcus escuchaba como receptor de rumores y paciente acumulador de testimonios. El mundo de Park Mino tenía brillo. Jun trabajó en la sombra que quedaba detrás del brillo. En la libreta apareció una nueva entrada, con la caligrafía que ya mostraba la costumbre de marcar combinaciones. 1. Aislar Mino, cortar fuentes de liquidez. 2. Exponer sociedades pantalla, presentar evidencia a la comisión. 3. Aliados, bancos, auditores, prensa de confianza. 4. No humillar públicamente, daño reputacional medido. Cada línea fue una pieza del rompecabezas. Jun sabía que el objetivo no era destruir por desquite, sino neutralizar un peligro que ponía en riesgo la vida de los suyos. También sabía que había costos, reputacionales, legales, emocionales. No subestimó nada. Mientras los engranajes de la estrategia funcionaban, la casa continuó su vida mínima. Alia con su verso matinal, Imani cosiendo, la taza azul colocada con la precisión de siempre. La cotidianidad servía de ancla. En las noches, después de largas llamadas, Jun y Imani se permitían instantes en los que la conversación era menos técnica y más doméstica. Hablaban de cosas pequeñas, el olor del pan al amanecer, la manera en que Alia apoyaba su cabeza en la almohada y hablaba en sueños, el hilo amarillo que había quedado en el costado de Mr. Hoppy. Eran conversaciones que no buscaban arreglar el mundo, buscaban sostenerse. Una tarde, Marcus trajo noticias del garaje. Había descubierto facturas repetidas, pagos a cuentas que no existían en realidad. Mrs. Chen, con su red de vecinos, aportó un testimonio. Un mensajero que había traspasado sobres a una dirección que pertenecía a una de las sociedades pantalla. Cada dato era por sí una hebra. Juntos empezaban a formar una red de pruebas. Jun las ordenó, las numeró. La libreta se llenó de tablas, flechas y anotaciones breves. Sociedad A, Offshore X, Fondo Y, retirar 70%. Hubo una noche en la que Imani lo encontró escribiendo hasta tarde. La luz amarilla sobre la página, los labios apretados en lo que parecía concentración y también cansancio. Ella dejó la olla a un lado, se sentó en el respaldo del sofá. No dijo gran cosa. Tomó la libreta con manos que ya sabían cómo pasar sus páginas y leyó en silencio. Jun le ofreció una frase simple: «Necesito que confíes en mí». Ella respondió con otra nota, en su propia libreta que guardaba junto a la suya. «Confío, pero cuida de mí». Fue una conversación escrita que decía más que muchas palabras. En el mercado fuera de sus puertas, Park Mino no se detuvo. Tenía su modo de golpear. Rumores sembrados en la prensa, filtraciones que buscaban colocar a Jun en la posición de gestor incapaz, insinuaciones de conflicto de interés. Pero Jun ya había plantado sus propias velas, periodistas a quienes les había prestado entrevistas en los años en que la ciudad escuchaba su voz, auditores independientes que ahora revisaban contratos y, sobre todo, inversores a quienes les había demostrado con hechos la seriedad de sus proyectos comunitarios y la trazabilidad de sus operaciones. El contraataque de Jun no era estruendoso, era una precisión de reloj suizo. La gala fue el hito que todos esperaban y temían. La organización había sido en parte un riesgo calculado. Exponerse al tejido social podría revelar vulnerabilidades, pero también era la oportunidad para reafirmar legitimidad. Jun no asistía por vanidad, la gala era un tablero. Imani, sin embargo, miraba la invitación con una mezcla de respeto y duda.
No tenía costumbre de esos eventos y, más aún, sabía que muchos ojos medirían su origen humilde como prueba para arrinconarla. La preparación fue íntima. Imani probó un vestido que mantenía la modestia y la dignidad que la definían. No era espectáculo, era presencia. Jun la ayudó a abrocharse con manos cuidadosas. Su tacto había dejado de ser solo directivo y era también un gesto de confianza. Alia quiso acompañarla hasta la puerta, pero la obligaron a quedarse porque la noche sería larga. Mr. Hoppy, con la oreja remendada, quedó sobre la mesita, como guardián. Antes de salir, Jun escribió en la libreta una entrada que era un recordatorio de ética y estrategia. Gala, testimonio, dignidad, Imani, hablar en nombre de la familia, evitar provocaciones. Ella, en su cuaderno, dibujó un simple corazón y escribió debajo, respiro. La alfombra roja olía a perfume caro y a nervios. Los salones vibraban con risas medidas, cristalería y ecos de aplausos. Jun llegó en su silla y su traje sobrio, acompañado por su grupo cercano. Su presencia era un dato que la sala leía, poder con compostura. Park Mino, elegante y seguro, se desplazó con la naturalidad de quien sabe que su imagen ya ha sido barnizada. Había quien esperaba el choque, el insulto sutil, la humillación calculada. Pero el arma que Park Mino llevaba era más fino. Planeada una humillación pública a través de insinuaciones, de preguntas sembradas a reporteros amigos sobre la contratación de una mujer sin experiencia, con el objetivo de reducir a Imani a un símbolo de clientelismo. Cuando llegó el momento del discurso, la sala se inclinó a oír. Los nombres se sucedían como un inventario de alianzas. Jun habló con su voz templada. Agradeció, recordó proyectos, mencionó la importancia de redes. En la audiencia, Park Mino esperó el momento para introducir su pieza. Una periodista colocó una pregunta con la suavidad de una red entornada, insinuando que la contratación de Imani era favor personal y que la gestión de Jun podía estar comprometida. La sala se tensó. Había quien anticipó el tropiezo, quien contuvo el aliento. Imani, por su parte, se incorporó como quien se prepara para un acto de coraje, sin histrionismos. Cuando le pidieron la palabra, nadie habría dicho que de su boca saldría la desarmante sencillez que necesitaban oír. Habló de su hija, de las mañanas vendiendo empanadas, con las manos llenas de harina, de cómo conoció a Jun porque una niña le ofreció un conejo de peluche en un día de lluvia. No fue un discurso preparado en los tonos de la retórica, fue la verdad en voz clara. No vine aquí a pedir compasión, dijo Imani. Vine porque quiero que mi hija crezca viendo que la vida puede cambiar cuando alguien nos mira con paciencia. No es un favor, es un trabajo, es dignidad. La sala, que había esperado el drama, recibió en cambio una verdad elemental. Los ojos, que buscaban reír, dudaron. Park Mino sonrió, pero la sonrisa se endureció en el borde. Jun, a su lado, apretó la mano del Mani. No fue un gesto ostensoso, fue el contacto que lo confirmaba todo, la unión, la protección. Tras la gala, vinieron reacciones que cortaron como rumor en la ciudad. La pieza de Park Mino para sembrar dudas no fructificó. La honestidad de Imani y la precisión de Jun se convirtieron en una pequeña defensa social. Pero la batalla continuaba en otros frentes. Jun, que había observado la escena como un estratega, sabía que la mejor defensa era la documentación y la exposición medida. La estrategia se aceleró. Seo Min presentó las pruebas reunidas, sociedades pantalla con nombres falsos, pagos a cuentas con conexiones con Park Mino, contratos inflados que sostuvieron la fachada. Jun, por su parte, organizó reuniones con bancos y con el comité de auditoría de su propia firma para blindar las operaciones. En la libreta escribió: acción, presentar ante comisión, llamar a auditores independientes, publicar resumen verificado. La exposición fue quirúrgica. No buscó la sangre, buscó la verdad que hiciera inviable continuar con los esquemas. Con pruebas en mano, los organismos regulatorios empezaron a moverse. Inversores, que habían sido seducidos por el brillo, empezaron a dudar. Una correduría retiró un paquete de financiación para una de las empresas de Park Mino. Otra entidad congeló operaciones hasta verificar. Los pasos se dieron en cadena, como piezas en un dominó calculado. Park Mino intentó resistir con amenazas veladas y con aliados que aún le eran leales.
Pero el poder de Hun tenía otra naturaleza. No dependía de una sola fortuna, dependía de una red de apoyos construida en años, de la credibilidad entre quienes conocían su trabajo y de la comunidad que él había empezado a sostener. Hun además desplegó un movimiento que nadie esperó. Abrió una línea de comunicación con pequeños inversores y trabajó con periodistas de confianza para publicar un dossier que no era escandaloso, sino una pieza de periodismo que mostraba irregularidades y dejaba a la vista la responsabilidad. La prensa, más que atacar, preguntó. Las preguntas generan audiencias y las audiencias exigen respuestas. Park Min-ho respondió con silencio institucional. El proceso fue costoso. Hun vendió activos no esenciales para reponer la liquidez de los proyectos que sostendrían su reputación. No fue una pérdida, fue una inversión en tranquilidad. La libreta registró un movimiento que fue, para él, a la vez contable y moral. Vender, edificio X, no estratégico, fondo, rescate proyectos comunitarios, costo reputacional asumible. En paralelo, en la casa se dieron pequeños triunfos que no se contabilizaban en estados financieros. Alia ganó un concurso de dibujo en la escuela, y Manny comenzó a enseñar un taller de cocina en el centro comunitario financiado por Hun. Mrs. Chen organizó una tarde de té para vecinos con problemas de movilidad. Estas cosas, aunque humildes, eran la red que amarraba la casa a la ciudad de otra manera, no como forma de dominio, sino como la suma de apoyos reales. La batalla legal culminó en una audiencia pública donde algunos documentos de Park Min-ho fueron exhibidos. No fue una humillación teatral, fue la materialidad de números y fechas que hablaban por sí. Hun mantuvo la compostura, sus intervenciones fueron medidas. Cuando la prensa buscó sensacionalismo, Seo Min ofreció hechos. Park Min-ho vio cómo sus apoyos financieros se retraían. La maniobra paralela de Hun para aislarlo dio resultado. Socios que previamente habían doblado la mirada, ahora exigían transparencia y retiro parcial de fondos. Su imagen, que se basaba mucho en opacidad acompañada de gestos públicos, empezó a resquebrajarse. En lo íntimo, la tensión había dejado marcas, y Manny a veces despertaba con sudores de noches imaginadas pensando en sobrecargos inesperados o llamadas que no llegaban. Hun, que bien recordaba la fragilidad del poder, se pasó noches en vela no por el temor a perder fortuna, sino por la posibilidad de que algo que construían juntos se quebrara. En la libreta dejó dos notas que fueron una mezcla de promesa y desgaste. Proteger, Alia y Manny. Costo asumido, no perder humanidad. Esas palabras fueron su norte en momentos en los que la estrategia exigía frialdad, porque en la ciudad el precio de la guerra administrativa puede ser también la corrosión de la vida cotidiana. Hun no supo y por eso mantuvo espacios de ternura, tardes de bricolaje con Alia, arreglos en Mr. Hopi que parecían ceremonias de reparación del mundo, la voz de Imani cantando mientras doblaba la ropa. La caída de Park Min-ho no fue abrupta ni melodramática, fue el resultado de un estrangulamiento financiero y reputacional. Sus proyectos más visibles perdieron inversores, sus socios exigieron transparencia que no pudo sostener. Finalmente, en una junta de accionistas, una moción interna promovida por antiguos aliados descontentos provocó su salida de puestos de control. No hubo golpes ni escenas violentas, hubo papeles firmados y secretarías que notificaron cambios. Para la opinión pública, la historia quedó como la de un hombre que había jugado con la opacidad y terminó perdiendo las cartas cuando la verdad empezó a brillar en una mesa de auditoría. Hun, por su parte, recuperó la estabilidad financiera de su esfera al reordenar activos y al desplegar un plan de comunicación que evitó la desbandada. La fortuna no llegó de la noche a la mañana, ni como lucro fácil, fue una recomposición, ventas selectivas, renegociación de deudas y un trabajo paciente con socios que confiaban en su ética. Al final, la familia no solo sobrevivió, empezó a respirar con más amplitud. La libreta, esa yunque de decisiones, registró el cierre de un capítulo con la tersura de una lista marcada. Min-ho, aislado. Proyectos, blindados. Familia, intacta.
Con la amenaza menguando, Jun permitió que algunas zonas de su vida volvieran a la calma. Abrió tiempo para lecturas en voz alta con Alia, para ramitas de canela en el chocolate de la tarde, para caminatas lentas por el barrio en compañía de Marcus. Imani coordinó la distribución de alimentos en la plaza, organizó el taller de cocina y se inscribió en un curso nocturno de contabilidad básica que Jun costeó sin alarde. Fue una manera de reconstruir desde la dignidad, no caridad, sino herramientas. Hubo, claro, consecuencias personalísimas. Jun pagó con parte de su reserva para reparar daños colaterales, perdió amistades que prefirieron no involucrarse y ganó otras lealtades, más fuertes porque nacieron de la prueba. Imani, por su parte, descubrió una voz que no sabía que tenía. Su intervención en la gala no fue un incidente, fue el inicio de una presencia pública que la convirtió, con el tiempo, en un rostro de proyectos comunitarios, alguien que hablaba de cómo las políticas sociales podían estar hechas desde lo pequeño. No buscó protagonismo, lo encontró porque la ciudad empezó a reconocer rostro y manos que trabajaban. El final de la secuencia de conflicto no supuso la extinción de la vigilancia. Jun mantuvo su costumbre, la libreta siguió siendo instrumento y memoria. En una tarde de primavera, mientras Alia pintaba en la mesa e Imani cosía, Jun escribió una entrada que parecía un cierre, pero que en realidad era un recordatorio para no bajar la guardia. Vigilar, mantener alianzas, no romantizar la victoria. Y como quien señala una dedicatoria, añadió bajo esa frase una oración privada. Gracias por venir. Mr. Hoppy, por su parte, siguió en la estantería. Había sido un gesto menor que abrió una puerta. No era mágico en sentido sobrenatural, pero sí tenía la cualidad de un objeto que guarda historias. Cada vez que Jun pasaba la mano por su tejido remendado, recordaba la primera sensación, el roce mínimo que cambió el riesgo en cuidado. Había en ese peluche una narrativa que resonaba con la vida que ahora llevaba, las cosas pequeñas que sostienen lo grande. La fortuna, la venganza y el amor no llegaron en la forma que las novelas proclaman. No hubo manchetes que dijeran justicia con letras inmensas. Hubo, en cambio, la restitución de la calma en una casa y la reinserción ordenada de sus proyectos en la ciudad. Jun recuperó el control de su esfera económica, pero lo hizo pagando un precio que no ocultó. La venta de un activo, la renegociación con un banco, el compromiso de invertir más en lo comunitario. La venganza, medida y técnica, había sido cumplir el deber que la ley y la ética le ofrecían, exponer lo que debía ser expuesto y asegurar que no quedaran manos sucias manejando riesgos que podrían afectar a otros. En lo emocional, Jun encontró algo que no había planeado en la libreta, una presencia que fue, desde el primer toque, constante y paciente. El amor entre él e Imani no fue un incendio rápido. Fue un hilo que se fue tensando con la costumbre de las mañanas, con las pequeñas concesiones, con la manera en que ambos cuidaban a Alia. Hubo momentos de silencio compartido que valieron más que promesas grandilocuentes. La mano de Jun en la frente de Alia durante una fiebre leve. Imani leyendo en voz alta un recibo importante para Jun porque su vista le permitía verificar detalles. La cena en que discutían un presupuesto con la misma seriedad con que celebraban el dibujo de Alia. La ciudad, por su parte, no cambió su ritmo, siguió agitada y compleja, con sombras y ofertas de peligro. Pero la casa que Jun había abierto ya no era un reducto frágil. Se había convertido en un punto de estabilidad, proyectos de alfabetización, una pequeña cocina comunitaria y, sobre todo, una familia que operaba con dignidad. Los vecinos empezaron a ver a Imani no como la mujer contratada que debía agradecer, sino como la compañera de un hogar que devolvía cosas buenas a la calle. En una tarde, en que la luz parecía limpia, Jun escribió en la libreta una frase que resumía, sin exageración, lo que había ocurrido y lo que mantenía. Mi casa, trabajo, necesito. Gracias por venir. Proteger. La libreta, manchada de tinta en los bordes y con páginas que olían a café, había sido testigo de la transformación. Cada entrada era un hito. La primera oferta, el no dejaré que la toquen, la lista de aliados, el plan para aislar a Park Mino, la venta de activos y el cierre de la crisis. Cada frase corta había servido para conjurar acciones concretas.
El final del proceso no fue un cierre de campana, sino una continuidad en la que las cosas se ordenaban de otro modo. Jun había recuperado una parte de su fortuna, pero sobre todo había conseguido algo que no figuraba en balances, la certeza de que la vida en común, sostenida por rituales sencillos, el chocolate, las tazas puestas con exactitud, el peluche en su mesa, podía ser la base de una existencia más rica en sentido que en sobres. Y Manny, por su parte, había ganado voz y confianza. Alia, una niñez menos expuesta. Marcus y Mrs. Chen, la tranquilidad de tener un lugar al que volver. En la noche que cerró la secuencia, la familia se reunió en la sala. La lluvia, que había acompañado los primeros encuentros, volvió apenas como una presencia lejana. Alia dormía con Mr. Hoppy a su lado. La costura remendada brillaba bajo la lámpara. Jun sostuvo la libreta y por pura costumbre pasó la página a una que había quedado en blanco. Con la mano que ya conocía cada surco del bolígrafo, escribió algo breve y definitivo. Mr. Hoppy, el primer toque. La frase no pretendía reducir la complejidad de lo que había pasado a una casualidad. Señalaba, con humildad, que las cosas pequeñas pueden abrir puertas insospechadas. Un gesto de ternura, una confianza mínima, una mirada que decide arriesgarse. En ese toque había empezado la familia, la estrategia y la recomposición. No fue el peluche el héroe, fue el puente que permitió que la decisión humana se pusiera en marcha. Jun dejó la libreta sobre la mesa, cerca de la taza azul, y Manny puso la mano sobre la suya y juntos imaginaron una mañana cualquiera de futuro. Pan caliente, la canción de Alia, la misma mesa con notas escritas que no dejarían de decir lo que convenía recordar. Afuera, la ciudad continuaba su música. Adentro, había un cuarto donde la fortaleza era silenciosa y el amor tenía forma de rutinas y de protección calculada. Si algo de aquello debía contarse, no era para celebrar la caída de alguien, sino para recordar que las decisiones medidas pueden construir justicia sin sangre y que el cariño cotidiano puede ser la herramienta más efectiva para reconstruir. Jun lo sabía, y por eso, en su libreta dejó la última nota de la noche. No confundir victoria con venganza, mantener cuidado. Guardó el bolígrafo, tocó a Mr. Hoppy con el pulgar, como quien confirma que los hilos de una vida todavía sostienen. Y Manny se inclinó y, sin palabras, besó la mejilla de Jun. Alia murmuró en sueños un verso que había aprendido. Manos, pies, corazón, Mr. Hoppy en su rincón. Ellos, los tres, estaban allí. Un director ejecutivo ciego que había conservado su agencia, una mujer que había ganado su lugar sin perder su esencia, una niña que aprendía que el mundo puede cambiar con pequeños actos de confianza. La fortuna había vuelto en parte como estabilidad. La venganza había llegado no como sed de daño, sino como la restauración de límites. El amor se erguía en la práctica cotidiana de cuidarse. Y todo había comenzado, de manera literal y simbólica, gracias al toque de un peluche. Mr. Hoppy. Hoppy, mitad algodón, mitad historia, que había rozado la pierna de un hombre y, sin ofrecer lágrimas ni epifanías, había abierto la puerta a una vida nueva. Comparte esta historia si crees que las segundas oportunidades merecen una posibilidad.